Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así inicia el Salmo 122 y hoy, al igual que David, me alegro y me gozo en abrir las puertas de nuestra iglesia central del oeste de Barquisimeto una vez más para que juntos podamos adorar a nuestro Dios. En esta situación mundial en la que nos encontramos resguardados en nuestros hogares para cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares, no impide que podamos regocijarnos en la presencia de Dios. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo y quedó registrado en su palabra en el libro de Mateo 18, el versículo 20. Dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia no es solo el templo, no es una edificación. La iglesia somos todos, la iglesia somos tú y yo. Cuando juntos queremos adorar a nuestro Dios, cuando nos reunimos para estudiar su palabra, aprender más de Él y pasar tiempo en su compañía. Así que en esta oportunidad me gozo en darles la bienvenida a nuestro culto, que pueda ser grato para todos y de mucho provecho espiritual, tanto para hermanos y amigos que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor nunca se rinde. La tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal, porque tu amor nunca se rinde, tu luz llena la oscuridad. La tormenta atraviesas, tu voz la detiene, me rescatas del mal. Mi Dios de amor, caímos en las garras del mar, todo se llenó de oscuridad. No nos abandonaste, pelearías por mí. Mi vida rescatas una y otra vez, porque tu amor
Queridos hermanos, agradecidos por la oportunidad que nos dan de saludarles por este medio, y en este momento pues queremos pedirles que inclinen su rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y por siempre. Amante Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de tener una comunión contigo cada día. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, Señor. Si en nuestro medio hay alguna persona con alguna enfermedad o alguna necesidad física o espiritual, tú puedes hacer con ella según tu santa y divina voluntad. También te pedimos, Señor, para que tú liberes a nuestro país de todas estas enfermedades, que tú puedas sacarnos adelante, Señor, porque sabemos que delante de ti, Señor, pues todo es posible. Padre amado, bendice a la persona encargada que tú seleccionaste en este momento para tener tu palabra, que sus palabras sean palabras de vida y que nosotros las podamos absorber y poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Y gracias por seguirnos cada vez que montamos nuestros temas. Y le invitamos a seguir siempre nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros y atentos que en este momento vamos a hablar de Dios. Hermanos y amigos, en esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios. Y tenemos un mensaje muy especial. Hoy hablaremos acerca de la vida del profeta Elías. Su nombre o su significado de su nombre es Jehová es mi Dios o mi Dios es Jehová. Y esto ocurrió 900 años antes de Cristo. Hermanos, Dios siempre ha guiado al ser humano, desde Adán, luego Abraham, cuando le hizo la promesa que de él iba a salir una gran nación. Luego Moisés, que le dio la oportunidad de sacar al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Él le dio los 10 mandamientos, normas, preceptos, enseñanzas que le dieron al pueblo de Israel para que pudiera siempre buscar a Dios. Dios no es un Dios condicional, pero sí es un Dios de amor. Y Él quiere que en ese amor nosotros le amemos, lo respetemos, pero sobre todo que obedezcamos sus normas y sus preceptos. Este mensaje del profeta Elías era un mensaje especial para su pueblo de Israel. Escuchen muy bien, hermanos, era un mensaje directo de Dios por medio del profeta para el pueblo de Israel. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, versículo 29 en adelante hasta el capítulo 22 del primer libro de Reyes. Pero nosotros también lo podemos ampliar un poquito mejor, y es a través del libro de Profetas y Reyes, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 20, donde la hermana Elena de White nos orienta y nos da más detalles relacionados a todos estos acontecimientos que ocurrieron. Yo los invito, hermanos, para que ustedes puedan ir y estudiar la palabra de Dios y aprender más acerca de quién fue Elías y cómo Dios lo llamó para una misión especial. Nuestro estudio lo vamos a tener en 6 partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre Elías, su ministerio, su llamado y su fe. Segundo lugar, vamos a hablar sobre Acab, su vida, su reinado, su esposa, pero principalmente la idolatría, cómo le abrió las puertas a que Satanás reinara en lugar de Dios. En tercer lugar, Jezabel, el origen, sus doctrinas, sus dioses. Cuarto lugar, Baal, Astarte o Astarot o la diosa de Acera. ¿Cuál era su origen? Sus tendencias, pero sobre todo cómo estos dioses falsos comenzaron a reinar en el pueblo de Dios. En quinto lugar, hablaremos sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
su condición espiritual, como siendo el pueblo de Dios, se dejó llevar por una situación bastante difícil y es la adoración a Dios. Y por último, que es el número 6, la aplicación actual a nuestra vida. Vamos a hablar, hermanos, sobre Elías. El primer punto. Cuando el pueblo había llegado a la degradación más profunda, Dios levantó a uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías. Esta degradación, hermanos, que tuvo el pueblo, fue producto de la introducción de la adoración a Baal y a esta diosa de Acera. Un culto que tenía la intención de desviar la adoración hacia Dios. En ese momento apareció Elías, que venía de Galaad, al otro lado del Jordán. Nuestra hermana Nene White, en el libro de Profetas y Reyes, menciona lo siguiente. Entre la montaña de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías, el tisbita, inició su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de la reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las enfermas almas de pecado que deseaban ser sanadas. Elías, el tisbita, era de una región que se llamaba Tisbita. Era una localidad que se encontraba en la región de Galaad, al este del Jordán. En el Antiguo Testamento, esta localidad se menciona solamente en la historia de Elías. De vestido y formas toscas, demostraba su valor y su fe, sobresaliente para enfrentar la pareja real por su introducción al culto de Baal. Elías vestía un manto muy especial con un cinto de cuero. Elías fue el único profeta que tuvo el privilegio de ser trasladado al cielo sin morir. Por eso mismo, el pueblo de Israel esperaba que regresara antes de la llegada del Mesías. Este gran hombre de Dios tuvo la tarea de anunciar una gran sequía. Ahora veamos su vida, su ministerio según la Biblia. En primer lugar, la aparición. Profetiza a Acab una sequía de 3 años. Lo encontramos en Primera de Reyes 17:1. En segundo, Dios lo envía al arroyo de Querit, donde los cuervos le llevan pan y carne. Tercero, multiplica la harina y el aceite de una viuda de Zaret. 4. Resucita al hijo de la viuda. 5. Se enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo. 6. Hace descender fuego del cielo como señal de que Dios Todopoderoso está con él y acepta la ofrenda de Elías, que Elías hace. 7. Amenazado por Jezabel, viaja al monte de Oreb, donde recibe nuevo mandato del Todopoderoso. 8. Consagra a Eliseo como profeta. 9. Profetiza contra Acab. 10. Profetiza la muerte de Ocosías. 11. Hace descender 2 veces fuego del cielo contra los siervos de Ocosías. 12. Divide las aguas del río Jordán con su manto. 13. Profetiza a través de una carta contra Jorán, rey de Judá. 14. Sube al cielo en un torbellino cuando caminaba junto con Eliseo. Y por último, junto a Moisés, aparece hablando con Jesús. Aquí vemos
todo lo relacionado a su vida y su ministerio según la palabra de Dios. Ahora veamos qué nos dice nuestra hermana Nene White acerca de cómo era su vida. Dice ella, la oración de Elías fue contestada. Las súplicas, las reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de los castigos, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que rigen la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensatos era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Hasta dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Elías le fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. Él no procuró ser el mensajero de Dios o el mensajero del Señor. La palabra del Señor le fue confiada. Lleno de celo por el honor a la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era buscar una presta destrucción a manos del rey impío. El profeta partió enseguida y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser admitido en el palacio, ni guardó que se le anunciara formalmente. Arropado con la burda vestimenta que solían cubrir los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó un momento de pie frente al soberano rey. Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Uno mayor que él, gobernante de Israel, le había comisionado para que hablase, y alzando la mano hacia el cielo afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel. Hermanos, tremenda responsabilidad y compromiso tenía sobre sus hombros este hombre de Dios. Él hubiera podido decir o hacer cualquier excusa, pero él no vaciló porque era un hombre de Dios. Elías se le dio una misión y él fue a Samaria, en el palacio del rey. Y mire lo que dijo él al rey Acab, según la palabra de Dios en Primera de Reyes 1, 17:1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Tremenda declaración, hermanos. Ustedes saben lo que es ir al rey y decirle estas palabras. La Biblia no lo menciona, pero no sabemos si era la primera vez que Elías veía al rey Acab o que el rey Acab veía a Elías. Lo que sí sabemos es que Elías fue dirigido por Dios, y como lo dice la hermana Nene White, él pasó sobre los soldados y llegó allí, hermanos, al frente del rey. No vaciló porque era un hombre de Dios. Y no solamente eso, hermanos, sino porque llevaba una misión. Y a estar delante del rey, decirle que vive Jehová, Dios, que no habrá lluvia por 3 años. Tremendo, ¿verdad? Si a nosotros hoy se nos confiara una misión relacionada a esto, ¿será que la cumpliríamos?
ir ante un presidente, ante un gobernante y poderle decir que no está haciendo las cosas bien y que Dios le va a enviar un castigo? Esa fue la responsabilidad que tuvo Elías, hermanos, que de llevar este mensaje a Dios. Sigue hablando la pluma inspirada de Dios de la siguiente manera. Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. Lo que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento de que pudiese caer una calamidad, tuvieron pronto ocasión de reflexionar seriamente. Porque después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Con el transcurso del tiempo empezó a reducirse el cauce de las corrientes que nunca se habían agotado y los arroyos comenzaron a secarse. Pero los líderes del pueblo instaron a tener la confianza en el poder de Baal y desechar las palabras ociosas de la profecía hecha por Elías. Los sacerdotes seguían insistiendo de que las lluvias caían por el poder de Baal. Recomendaban que no se temiese al Dios de Elías ni se temblase a su palabra, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón y proveía sustento para los hombres y los animales. Tremendo, ¿verdad, hermanos? El mensaje que Dios mandó acá dio a saber a sus sacerdotes y a todos los adoradores de Baal y Astarte la oportunidad de probar el poder de sus dioses y demostrar si ello era posible, que las palabras de Elías eran falsas. La profecía de este se oponía solo a las palabras de seguridad que decían centenares de sacerdotes idólatras. Resueltos a mantener al pueblo engañado, los sacerdotes de Baal continuaban ofreciendo sacrificios a sus dioses, a rogarles día y noche que refrescase ¿qué? La tierra. Con costosas ofrendas, los sacerdotes procuraban apaciguar la ira de sus dioses con una perseverancia y un celo dignos a causa de una causa mejor. Pasaban mucho tiempo en derredor de sus altares paganos y oraban fervorosamente su lluvia. Sus clamores y ruegos se oían noche tras noche por toda la tierra sentenciada. Pero no parecían nubes del cielo para interceptar de día los rayos ardientes del sol. No había lluvia ni rocío que refrescaran la tierra sedienta. Nada de que los sacerdotes de Baal pudiesen hacer cambiaba la palabra de Jehová. Hermanos, como hemos leído, todo lo relacionado a cómo Dios le había hablado a Elías y cómo Elías le había llevado un mensaje al rey de que no iba a llover por 3 años. Hasta ese momento, la tierra era refrescada por el rocío. En ese momento, la tierra, hermanos, nunca se había secado. Los ríos, los arroyos siempre fluían bastante. No había resequedad y nunca pensaron. Pero sobre todo, estos dioses falsos introducidos por estas personas comenzaron a hacer cosas que no deberían hacer. Ahora vamos a hablar acerca del rey Acab, en segundo lugar. Este nombre, que significa el hermano es padre. Ojo, dijimos que Elías significa Jehová es mi Dios. Ahora, veamos el significado de Acab, que significa el hermano es padre. Dice que este nombre es poco común en Israel, aunque era más habitual entre los árabes. Acab fue el 7º rey de Israel, que sucedió a su padre Omri en el año 918 a.C. Acab se casó con Jezabel, hija de Ebat,
rey de Tiro. Era una mujer ambiciosa e idólatra, que por su mala creencia, por la mala influencia que tenía sobre el rey, fue introduciendo a Israel el culto o la adoración de Baal y Astoret. Acab reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Fue el rey más malvado que tuvo Israel. Fue peor que su padre Omri, quien había sido más malvado que todos los que le habían antecedido. En el capítulo 16, el versículo 31 dice lo siguiente: le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Acá comenzó a gobernar en el reino de Israel. Desde el principio, su reinado quedó señalado por una apostasía extraña y terrible. Pero los pecados de Jehová fueron aún mayores. Añadió a Acab, haciendo provocar la ira de Dios de Israel, más que todos los reyes que habían sido antes de él. No conformándose con el aliento que daba las formas de culto religioso que seguían en Betel y Dan, encabezó temerariamente al pueblo en el paganismo más grosero y reemplazó el culto de Jehová por el de Baal. Escuchen muy bien, hermanos, reemplazó el culto de Dios por el culto a dioses paganos. Habiendo tomado por esposa a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios y sumo sacerdote de Baal, Acab sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. No solo, hermanos, introdujo el culto a Baal en la capital, sino bajo la dirección de Jezabel y dirigió los altares paganos en muchos altos, donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y los otros personajes relacionados a esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia funesta, hasta que casi todo el pueblo de Israel iba detrás de ¿quién? De Baal. Algo muy importante que resalta nuestra hermana Leguay, hermanos, es que Acab carecía de fuerza moral. Su casamiento con una mujer idólatra de un carácter decidido y temperamento positivo fue desastroso para él y para la nación. Como no tenía principios ni elevada norma de conducta, su carácter fue modelado con facilidad por el espíritu resuelto de Jezabel. Su naturaleza egoísta no le permitía apreciar la misericordia de Dios para con Israel, ni sus propias obligaciones como guardián y conductor del pueblo escogido ¿de quién? De Dios. Este era el rey de Israel. Hermanos, tremendo, ¿verdad? Cómo el pueblo de Dios era gobernado. Dice que no había una persona más mala o más temeraria o más idólatra que lo fue Acab. La personalidad de Jezabel era fuerte, impulsiva y dominante, y la tendencia al paganismo hacia el paganismo de Acab hicieron que durante su reinado adorara a otros dioses paganos fuera de ¿qué? Del oficial que era Dios. Como siendo el pueblo de Dios, donde conocían los 10 mandamientos, donde tenían muchos consejos, hermanos, porque ahí estaban los sacerdotes, los que gobernaban el pueblo, como el pueblo había dejado una decadencia moral y espiritual. Ese pueblo que fue gobernado primero por Saúl, ese pueblo que después fue gobernado por David, por Salomón y ahora por Roboam, y después de Roboam vino que la división con Jeroboam de las tribus.
Y ahora Acab siguió a los dioses paganos, dioses falsos, donde Dios les mostraba que no debían seguir a los dioses de los cananeos, los amorreos, porque esos eran dioses falsos, eran dioses paganos. ¿Y qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cayó en una decadencia espiritual. Sigue hablando nuestra hermana de Juá y dice lo siguiente: la mala influencia de Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab. Durante muchos años de su vida dio fruto actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. Siendo por naturaleza codicioso, Acab, fortalecido y apoyado por el mal hacer por de Jezabel, había seguido los dictados de su mal corazón hasta quedar completamente dominado por un espíritu de ¿qué? De egoísmo. No toleraba que se le negase algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. Acab era un hombre orgulloso, vanidoso. Pero Dios, por medio del profeta Elías, que le dio el mensaje que no iba a llover por tanto tiempo, ahora Dios le da este mensaje de reprensión. La palabra de Dios es cumplida, hermanos. En 1 Reyes 22:37 nos dice lo siguiente: que murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron en Samaria. Y llevaron el carro al estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y conforme a las palabras que Jehová había hablado. Y algo muy interesante, hermanos, y es que esta profecía la había dicho Elías. Tanto Acab como Jezabel iban a morir y que su sangre y sus cuerpos iban a ser que lamidos por los perros. Tremendo, ¿verdad, hermano? Cómo el ser humano, cuando se aleja de Dios y desvía su corazón de Dios y piensa que lo que está haciendo es lo correcto, no mide las consecuencias. Pero también vemos a un Dios que es fuerte, celoso, misericordioso, que hace que sus cosas sean cumplidas. Y dice atrás que los demás hechos y todo lo que hizo, y la casa de David que construyó y todas las ciudades que edificó, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes. Hermanos, nada de esas cosas importantes que hizo acá fueron registradas, solamente cómo él se dejó guiar por su esposa. Ahora vamos a hablar sobre Jezabel. Escuchen muy bien, Jezabel, una mujer muy conocida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque también se le compara con otras cosas. Ahora miramos qué significa Jezabel. Jezabel es de origen babilónico, cuya etimología es incierta, confusa. Se puede interpretar del adjetivo hebreo como no exaltada. El nombre de Jezabel significa no exaltada. Ahora veamos quién era Jezabel. Era hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Astarte o Acera antes de casarse con Acab, rey de Israel. Algo muy importante. Era hija de un rey, pero fuera de ser hija del rey, era sacerdotisa de Astarte, la diosa de Acera, según 1 Reyes 16:31. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal. Era de carácter fuerte y hacía todo lo que quería con su marido. Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo hacer apresar. Y se propuso dar muerte al profeta Elías. Promovió el asesinato de un campesino llamado Nabot para conseguir su viña para su esposo. Jezabel promovió su depravada religión y la quiso imponer como la doctrina oficial en Israel. Hermanos, quiso ¿qué? Imponer su doctrina, o sea, su Dios sobre todo Israel.
Acab edificó un templo para Baal en la capital de Israel, en el cual le construyó un altar y confeccionó una imagen de acera. Tremendo, ustedes pueden ver estas imágenes, hermanos, cómo este ídolo entró allí al pueblo de Israel y como si fuera el Dios verdadero, en todos los lugares le habían colocado que imágenes y lo adoraban. Y ahí ustedes pueden ver en esa imagen, esa estatua, cómo era adorada, ¿por qué? Por un sacerdote. Y también podemos ver y observar el fin o la triste final que tuvo Jezabel, que también el profeta Elías allí lo registra en el 1 Reyes 21-23 y dice de la siguiente manera: y acerca de Jezabel el Señor declaró: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. Murió al ser arrojada por una ventana y los caballos que la acompañaban a Jehú la pisotearon. Y al poco tiempo de dar Jehú la orden de enterrar a aquella mujer, descubrieron que casi nada quedaba de su cadáver, porque había sido comido por los perros conforme a la profecía de Elías. Tremendo situación, hermanos, que se pudo presentar allí. Tremenda profecía que podemos decir que también se cumplió. Cómo Dios le habló a Elías cuál iba a ser el resultado final de la vida de ¿quién? De Jezabel. Los perros fueron los que comieron su carne. ¿Producto de qué? De tantas cosas malas que ella hizo para el pueblo de Israel. Ahora vamos a estudiar quién era Baal. Vamos a ver qué es Baal. Y mire la imagen, hermanos. Ustedes pueden verla allí. Baal, Señor. Es el nombre que generalmente en el Antiguo Testamento se da para denotar la deidad masculina que adoraban las tribus nativas de los cananeos. Ustedes la pueden ver allí. Ahora veamos el significado de Baal. En la mitología mesopotámica, Baal significa Señor, dueño, amo. Era la deidad cananea más importante porque ellos controlaban ¿qué? La lluvia, las tormentas y por lo tanto la agricultura y finalmente la fertilidad. Baal en cananeo o en semítico también se habla como amo, señor. Es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: los babilónicos, los caldeos, cartagineses, fenicios, filisteos, israelitas y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Algo muy importante, hermanos, que debemos saber: ¿qué representaba a ese dios? Ahí ustedes lo han podido ver, que era el dios de ¿qué? De la lluvia, del sol, de la fertilidad. Ahora veamos esta imagen que tiene que ver relacionado a la diosa de Acera, Astarot, Astarte. Inclusive ustedes pueden ver esa imagen que ya la han podido ver en otros temas anteriores, donde se considera a Isis. Esta eran las personajes que eran introducidos. Y ahora veamos lo que tiene que ver con esta diosa. Estudios recientes indican que Acera era la diosa de la fertilidad entre los fenicios y cananeos y que el culto se introdujo en Israel a los inicios de la historia de Israel, en relación en el culto de Acera y de Baal. Esta imagen de Acera se hacía de madera, tronco o palo o vara. Era una imagen, hermano. Era hecho de ¿qué? De madera, de palo o de vara. El culto a Acera estaba prohibido a los israelitas. Y ustedes pueden ver allí estos textos, cómo Dios le había dado luz a su pueblo, cómo Dios lo orientaba y lo guiaba. Pero sin embargo, el pueblo de Israel cayó. Cuando escuchamos hablar de esta diosa de Acera, Astarte o Astarot, los babilónicos también la hablan, como lo dice allí.
la diosa Afrodita e Isis. Todas estas son reconocidas por el arquetipo de la diosa madre. Hermanos, estos dos ídolos que adoraba, porque Jezabel era sacerdotisa de Baal y de esta diosa. Ustedes pueden ver esta imagen, donde ven allí tierra, aire, sol y plantas. Ese hermoso árbol allí, ¿verdad? Esto constituía una amenaza para el meollo del baalismo, puesto que los adoradores de Baal creían que su Dios era el Dios de ¿qué? De la lluvia. El verdadero Dios iba a mandar la sequía y le demostraría que él y no Baal era quien controlaba el clima. Vean esta imagen, hermanos. Ustedes pueden ver allí este hermoso paisaje allí, ¿verdad? Pero cuando ustedes ven eso allí, ellos adoraban al Dios del sol, al Dios de la luna. Y ellos decían o hacían creer al pueblo, estos dioses falsos, que el Dios Baal era el que controlaba, hermanos, la lluvia. Era el que controlaba ¿qué? El rocío. Era el que controlaba ¿qué? La tierra. Todo, hermano. O sea, que ahí todo lo que Dios le había enseñado al pueblo de Israel en el pasado que debían adorar, ahora ustedes pueden ver por qué Dios le dice a Elías que vaya ante Acab y se presente ante Acab y le diga que durante 3 años no va a llover. ¿Por qué tuvo que haber la naturaleza en esa situación? Era porque el pueblo estaba adorando a dioses falsos. No adoraba al Dios de la creación, como nosotros hoy en día debemos adorar. Porque en su palabra Él lo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los quienes la habitan, hermano. Nosotros le pertenecemos a Dios por creación, por redención, porque Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. En el pasado, el pueblo de Israel fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque llegaron doctrinas, llegaron ídolos, llegaron personas que dirigían al pueblo y esas personas no eran personas dirigidas por Dios sino por hombres y hacían introducir todas estas teorías de que una estatua o un ídolo era el que representaba la lluvia y el sol. Por eso Dios le dio una gran lección al rey, a Jezabel, a las personas de esa época. Ahora vamos a estudiar al pueblo de Israel. Les recomiendo que lean el capítulo 8 y el capítulo 9 de Profetas y Reyes. Mira lo que dice el capítulo 8. Importante, hermanos, reconocer lo siguiente. Apostasía nacional, ese es su título. Desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, escuchen muy bien, desde la muerte de Jeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel sufrió una constante decadencia espiritual. Gobernada la nación por hombres que no temían a Jehová y que alentaban extrañas formas de culto, la mayor parte de este pueblo fue olvidando rápidamente su deber de servir al Dios vivo y adoptó muchas de las prácticas idólatras. Menciona allí que fue de cuándo, desde Jeroboam. Ahora el capítulo 9 nos dice lo siguiente. Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría. Su alma se angustiaba y se despertó una indignación. Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Lo había libertado de la esclavitud y le había dado la tierra de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Pero los designios benéficos de Jehová estaban quedando ¿qué? Casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas,
Elías se sentía abrumado de pesar, no con angustia. En el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo a una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario para inducirlo a ver lo que realmente significaba la separación del cielo. Tremendo, ¿verdad, hermano? Cómo el pueblo se había que desviar. Hasta ahora hemos visto cómo era la condición espiritual del pueblo de Israel. Pero sin embargo, voy a leerle esta parte muy importante también del libro Profetas y Reyes, y escuche muy bien. Bajo la influencia agotadora del gobierno de Acab, Israel se alejó mucho del Dios vivo y corrompió sus caminos delante de él. Durante muchos años había estado perdiendo un sentido de reverencia y piadoso temor. Y ahora parecía que no hubiese nadie capaz de exponer la vida en una oposición destacada a las blasfemias prevalecientes. La oscura sombra de la apostasía cubría todo el país. Por todas partes podían verse imágenes de Baal y de Astarte. Se multiplicaban los templos y los bosquecillos consagrados a los ídolos, y en ellos se adoraban las obras de las manos humanas. El aire estaba contaminado por el humo de los sacrificios ofrecidos a los dioses falsos. Las colinas, los valles repercutían con los clamores de embriaguez emitidos por un sacerdocio pagano que ofrecía sacrificios al sol, la luna y las estrellas. Mediante la influencia de Jezabel y sus sacerdotes impíos, se enseñaba al pueblo de Dios, escuchen muy bien, se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Escuchen muy bien, hermanos. Se enseñaba al pueblo que los ídolos que se habían levantado eran divinidades que gobernaban por su poder místico los elementos de la tierra, el fuego y el agua. Todas las bendiciones del cielo, los arroyos, las corrientes de agua vivas, el suave rocío, las lluvias que refrescaban la tierra y hacían fructificar abundantemente los campos, se atribuían al favor de Baal y Astarte en vez del dador de todo don perfecto. El pueblo olvidaba que las colinas y los valles, los ríos, los manantiales estaban en las manos del Dios vivo, y que éste regía el sol, las nubes del cielo y todos los poderes de la naturaleza. Mediante mensajeros fieles, el Señor mandó repetidas amonestaciones al rey y al pueblo apóstata. Pero esas palabras de reprensión fueron inútiles. En vano insistieron los mensajeros inspirados en el derecho de Jehová como único Dios de Israel. En vano exaltaron las leyes que se les habían sido confiadas. Cautivado por la ostentación del lujo y los ritos fascinantes de la idolatría, el pueblo seguía el ejemplo del rey de su corte y se entregaba a los placeres intoxicantes y degradantes de un culto sensual. Aquí vemos, hermanos, cómo el pueblo de Dios, el pueblo de escogido, el pueblo de Israel, el pueblo que Dios sacó de Egipto, se había ido tras los dioses paganos. Hasta ahora hemos visto ya todas las cualidades. Ahora veamos cuál es la aplicación actual. En primer lugar, ¿quién cree o quién es Elías hoy en la actualidad? Podemos decir que Elías son todos aquellos que son fieles al Señor, guardando sus mandamientos, preceptos y normas. Elías son todos aquellos que son ¿qué? Fieles al Señor. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, hermano, es que los mandamientos de Dios, la primera parte nos dice que debemos adorar a Dios.
Porque él dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo y en la tierra. El pueblo de Dios sabía eso. Nosotros hoy en día también lo sabemos. Por eso Elías le dio esta amonestación al pueblo. Veamos tres cosas importantes que tienen que ver con Elías. En primer lugar, en la Biblia podemos ver que el profeta Elías se basa en tres puntos diferentes. Entre ellos, el primer Elías que ocurrió o el que vino fue el que hemos estudiado en el libro de Primera de Reyes, donde directamente Dios llamó a Elías para que Elías fuera y llevara un mensaje de reprensión al pueblo de Israel. Y el segundo Elías lo podemos encontrar en el libro de Malaquías 4, 5 y 6. Y dice así: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con destrucción. ¿Quién es este Elías? Este Elías, hermanos, nada más y nada menos fue el profeta Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor para su primera venida. En Lucas 1:17 el Señor nos dice: Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor a un pueblo bien dispuesto. También en Mateo 17, 12 y 13 la palabra de Dios nos dice: sin embargo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, antes hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en la tierra? Cuando él fue con sus discípulos al monte a orar, y allí estaba el momento de la transfiguración, y los discípulos dijeron que hicieran una enramada, una para Elías, otra para quién, para Moisés, y otra para Jesús. Pero también Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quién creen que soy yo? Y sus discípulos dijeron: tú eres Elías. Ese fue el mensaje que le correspondió a Juan el Bautista. Ese sería el segundo Elías. Pero hay un tercer Elías. ¿Y saben quién es el tercer Elías? Es el pueblo quien prepara, ese pueblo que se prepara para encontrarse con el Señor en su segunda venida. El tercer Elías es el pueblo que se prepara para encontrarse con el Señor en su segunda venida. ¿Cuál es la misión? ¿Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías? ¿Es un grupo de personas o un grupo de personas específico? En Malaquías 4:5 nos dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová y terrible. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿De qué Elías? Apocalipsis 14:6 nos dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo y lengua. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen. Entonces, según Apocalipsis 14, ¿quién es este tercer Elías? Aquí nos da una característica especial, y es que es el mensaje de los tres ángeles. ¿Quién es el pueblo que está predicando el mensaje del tercer ángel? Hermanos, ese pueblo, nada más y nada menos, somos el pueblo adventista del séptimo día, y todos aquellos que predican que Jesús viene por segunda vez. Entonces, ¿quién es el tercer Elías? El tercer Elías son cada uno de nosotros, de los que estamos predicando que Jesús viene por segunda vez. El primer Elías vino físicamente, el segundo Elías fue cuando Juan el Bautista, y el tercer Elías somos cada uno de nosotros. Pero ¿quién es Acab y Jezabel? Acab y Jezabel son todos aquellos gobernantes, líderes religiosos que quieren imponer sus normas y formas a quién y cómo adorarlo. Hoy en día hay muchos lugares, personas
que se hacen pasar por Dios y quieren hacer las cosas de acuerdo a su conveniencia. Pero sabemos que el único Dios que vino a esta tierra fue Jesús. Y el único Dios que debemos seguir es el Dios de su palabra, que a través de su palabra nos muestra cuál es el camino, la verdad y la vida. Baal y la diosa de acera o Astarte, ¿quiénes son? Son todas aquellas imágenes, creencias y tradiciones que han reemplazado al Dios verdadero. Y ustedes lo ven en diferentes figuras, formas. La gente prefiere adorar a una imagen que adorar al verdadero Dios. La gente quiere buscar por tradiciones o por creencias, cosas humanas, en vez de ir a la palabra de Dios y buscar quién es Dios. Y ese es el problema. Todos estos ídolos que mucha gente le prefiere colocarle una vela o hacer cualquier tipo de adoración. Hermanos, como pueblo de Dios no deberíamos estar haciendo eso. Y el pueblo somos todos aquellos que conocemos a Dios a través de la Biblia, pero no tenemos una verdadera relación con Él. Y nos dejamos llevar, ¿por qué? Por las sensaciones mundanales, pero que no estamos realmente convertidos a Dios. Nosotros a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, como lo hacía el pueblo de Israel en el pasado. Por eso en Isaías 29:13 nos dice muy claramente, este pueblo me adora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con su corazón? Su corazón está ¿qué? Lejos. Y así lo dice. Dice Isaías 29:13. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración no es más que un mandato de enseñanzas por hombres, hermanos. Ese es el problema. Para nosotros muchas veces es más fácil seguir a los hombres o seguir las tradiciones o seguir los caminos de este mundo que los caminos del Señor. La vida cristiana no es una vida difícil, hermano. La vida cristiana nosotros la hacemos difícil porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor te pueda ayudar y que este estudio sea de gran ayuda espiritual para ti como para mí y nuestra iglesia. No nos conformemos con lo que hemos dicho aquí, hermanos. Busquemos más y veamos que Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Gracias por su atención y lo invitamos para que estén atentos a nuestros siguientes temas. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y tenemos nuestra adoración. Oh Dios y Padre nuestro que de tu morada a la altura de los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios de amor, que no se complace en lo malo sino en lo bueno. Y que a través de tu palabra nos muestra cuál es el camino, la verdad y la vida. A través de tu palabra, Señor, nos muestra cuál es la verdadera forma de adorar tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser los Elías modernos, que podamos decirle no al pecado y que podemos a través de nuestras vidas testificar de que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste por primera vez y que vas a venir por segunda vez. Bendice a cada una de las personas, especialmente a aquellas que están pasando por luchas espirituales y también especialmente por esta situación del COVID-19, donde muchas personas han perdido sus seres queridos. Consuélele, pero sobre todo fortalézcale la fe que en ti podemos estar seguros de que vamos a salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.